como todos los días martes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Oye, estábamos hablando acá de las altas temperaturas en China, las inundaciones. Vivimos nosotros unos temporales hace unos meses en el sur, con las casas con barro. Nos pegó un chancacazo fuerte ayer, un temblor, ¿no es cierto? Se espera que haya un terremoto en Chile en los próximos años, o quizás pronto, no sé, es un país sísmico, estamos preparados. Esta convivencia con la naturaleza que cada vez parece que es más difícil para el ser humano, ¿no? Como que tenemos más confort, como que somos más cómodos, como que esta naturaleza que tenemos pareciera que se nos vuelve hostil de alguna medida, y cuando estamos en aprieto, en situaciones como más extremas, pucha que somos vulnerables como seres humanos. Pucha que ahí nos damos cuenta que somos pequeños. Pequeñito. Fíjate que me tocó viajar harto porque mi padre estaba enfermo en los últimos meses a Concepción. Y mi papá ya falleció y en los últimos meses viajé bastante. No hubo viaje que me sentara al lado de un desconocido que no llegáramos al terremoto del 2010. Que no hubo viaje. Y me empezó como a friquear, porque por algún camino, en la mitad de la conversa, llegábamos al terremoto del 2010 y la gente me decía, no, es que me quedé sin agua 6 días, una brutalidad. No, es que estuve con escopeta 5 días cuidando la casa porque iban a bajar a saquearnos las cosas. No, es que a mí se me cayó todo. Tuve que armar todo. O sea, la gente plagada de la experiencia de un terremoto brutal, 8 y tantos grados, que uno de los terremotos más fuertes de la humanidad, de la historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los había marcado a todos? ¿Ah? Esta experiencia de estar sin agua 5 o 6 días, por ejemplo, o estar cuidando una casa. ¿No? ¿Cómo quizás volvernos a lo más primitivo, ¿no es cierto? Capaz que hasta nos ayude a ser mejores, a tomar mejores decisiones, o capaz que no como en esta ocasión, como en ese terremoto, sacó quizás lo peor de lo nuestro, pues, ¿ah? ¿Te acordás que el agua la vendían súper cara? Sí. En Uruguay se están quedando sin agua, ¿ah? Sin agua. Creo que le quedan Sí. 3 días de agua. La 3 gente de ya agua, se sí. estaba bañando y lavando con... Tuvieron que abrir las compuertas del río La Plata, que el agua es saladita. Entonces ya se están lavando, ya tienen con su agua un poco salado, no es para nada agradable. Y le pregunté a un uruguayo en una entrevista, le digo, bueno, pensando a la chilena, po, me imagino cuánto estará el agua envasada. Me dice, no, está más barata. Se llegó a un acuerdo y el agua... Bueno, y acá cuando tenemos problemas, el agua se vende en un bidón de agua en 5 Exacto. lucas. ¿Ah? Entonces, bueno, Sí. ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo...? Te pongo el tema, Sergio, Mauro, porque todo esto que está pasando, 52 grados en China, inundaciones brutales. No sé si donde le hemos ido ganando a la naturaleza, la hemos de cierta forma minimizado, no la hemos tomado en cuenta y hoy día de repente se nos vienen de sopetón situaciones realmente peligrosas. Mira, hay varias cosas. Primero, de que no olvidemos que, por ejemplo, las dinastías chinas son cíclicas. Y nosotros tenemos en la historia una serie de imperios que han caído y han colapsado a partir de, por ejemplo, la capacidad de esa civilización de sostener la agricultura. Eso es súper importante. Lo sabemos, por ejemplo, con las civilizaciones de la Edad del Bronce, que colapsaron prácticamente en una diferencia muy corta de tiempo, menos de 50 años, todas al mismo tiempo, casi. Entonces, sabemos que la historia es cíclica y que de alguna manera tiene relación con el comportamiento de la naturaleza. Ahora, lo que muchas veces no se adelanta es que tal como en el pasado imperios cayeron y florecieron porque era amistosa la tierra con ellos, el nuestro también va a caer probablemente por las mismas circunstancias. De hecho, el que se mete mucho en ese fenómeno, que es considerado para algunos un conspiranoico, con no sé qué, pero que tiene un punto al menos, yo les recomiendo, probablemente tú viste la serie, probablemente tú también, Mauricio, el Graham Hancock, este periodista, o que él se plantea periodista de la historia. Claro. Y Hancock plantea que hubo un apocalipsis hace 12.000 años y que habían civilizaciones significativas antes de 12.000 años.
cosa que es una tesis sumamente controversial, porque se piensa que las primeras cosas vienen en Sumeria, pero ya encontramos Göbekli Tepe y varias otras cosas, por ejemplo en Turquía, que muestran que hay monolitos y estructuras significativas y agricultura 8.000, 9.000 años antes. O sea, antes de Cristo, por ende, mucho antes de lo que nos han planteado que es el comienzo de la historia como civilizaciones, con un desarrollo social, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Más probable que nosotros suframos en algún punto un cataclismo climático. No entendemos por qué ese cataclismo climático va a pasar. Yo tengo algunas hipótesis, pero por supuesto parecería loco si las dijera, pero las he podido seguir durante al menos 3 años y me parecen lógicas a este punto. Independiente de las circunstancias, primero, esto no solamente es causado por los gases de las vacas, como nos han querido decir, ni provocado solamente por efectos de los gases de efecto invernadero. Todo el calentamiento global no se relaciona con eso. Hay mucho más. Ahora, tengo la impresión de que en parte los hallazgos científicos, en parte por los mismos científicos que se autocensuran y en parte porque la sociedad no está preparada a pensar de que esto es un ritmo inevitable. Es mucho más simple decirte que como civilización tú eres culpable de algo que decir, sabes que vamos en un ritmo inevitable a un colapso porque la Tierra cada ciertos años genera tal cosa. No sería muy digerible para la sociedad. Porque en el fondo, ¿por qué la gente compraría casas con 40 años de plazo? Claro. ¿Quién estudiaría si dijeran, sabes que viene un meteorito en 30 años más y se va a acabar todo? Todo lo que usted conoce quizás te va a sobrevivir, pero va a quedar en la edad de las cavernas. Que haría un desastre antes del desastre. Un poco lo que pasó en Conce y en todo el resto del país luego del terremoto. Entonces, bueno, factores que todavía no están bien descritos, que tienen relación con que cada cierto tiempo, cíclicamente, hay una destrucción por lo menos de los funcionamientos básicos que permiten que una sociedad funcione. Es decir, alimentación constante para que todos estén, entre comillas, la fiesta en paz. Entre comillas. Eso permite que una civilización siga funcionando socialmente. Ahora, en términos individuales, lo que tú hablas de Conce y de la gente que tiene miedo al terremoto, bueno, en la historia han habido terremotos mucho peores que el que existió en Valdivia y el que existió en Concepción. ¿Y qué nos hace pensar de que no van a volver a haber terremotos mucho peores de los que ya conocemos? De hecho, hay todo un tipo, que pueden leer en algún momento, curiosamente un libro que la CIA guardó y sanitizó, aunque parezca raro, porque parece un libro casi de cuentos. Es un libro bastante absurdo en algunas partes, que es la verdadera historia de Adán y Eva de Thomas Chan. En este libro habla que cada cierto tiempo se generan cataclismos potentes y que son de semanas. También es un poco Hancock que habla de esto, y que estos cataclismos de corto plazo generan los cambios más significativos en la Tierra, que es completamente opuesto a la teoría tradicional de Hapgood y del resto, de que en el fondo estos cambios son más paulatinos. Entonces, ¿qué es lo que voy? Todos creo que tenemos algún grado de conciencia que va a ocurrir de nuevo lo que ha ocurrido ya. El problema es uno, de que no sabemos exactamente cuándo para prepararnos, y nos genera una tremenda incertidumbre. Y segundo, le tenemos más miedo sobre todo a lo que no podemos controlar, a nosotros mismos, a nuestra naturaleza humana, en una sociedad superpoblada. Imagínate, se queda sin agua Santiago durante 7 días y sin electricidad, una tormenta solar. ¿Cómo aguantan 6, 8, 10 millones de personas que ya se llevan de manera dificultosa en estas circunstancias, sin internet, sin agua? Porque todos los edificios, el agua no llega mágicamente al 14º piso. El agua llega porque hay una bomba eléctrica. Esa bomba y ese edificio es un mausoleo, básicamente, no muy distinto al del cementerio general, si usted está sin electricidad y sin agua. Se vuelve inviable la vida de esos 8 millones de habitantes. Entonces creo que a eso nos vamos acercando, y el principal problema no es tanto el problema climático, que obviamente nos están diciendo, yo creo que a gotitas, porque sería difícil digerirlo, sino de que el problema social que va a ocurrir en relación que no podamos sostener la vida que tenemos en la ciudad, fundamentalmente. Bueno, hemos planteado esta tesis otras veces, por si aporta el comentario que voy a hacer. Nosotros, los llamados seres humanos, tenemos una historia, y esa historia, de la cual sabemos poco en realidad.
de la cual sabemos poco y de repente pasa lo que tú estás diciendo, que empiezan a haber descubrimientos que ya no era hace 7.000 años atrás, o 4.000 años antes de Jesucristo, las primeras ciudades como Egipto, Uruk y otras. Pero finalmente eso es irrelevante, creo yo. O sea, marca una pequeña diferencia. Lo que yo me pregunto es, mirando la historia de la humanidad, mi tesis es que la primera gran revolución humana que nos salvó de extinguirnos tiene que ver con la conservación, más que la creación, con la conservación del fuego. Gracias al fuego, que está directamente ligada con una cosa que es súper básica, que es la alimentación. Gracias al fuego nos permitió protegernos de seres depredadores. Nosotros estábamos en la medianía de la tabla, por decirlo de alguna manera, como en la cadena alimenticia. Y con eso pasamos a tener control y pasamos a ser campeones de la primera división en términos de caza y en términos de conservación de alimentos. Entonces, el fuego nos sirvió para dar un paso gigantesco en el proceso de sobrevivencia. La segunda revolución humana, desde mi tesis, acontece cuando se crean las primeras granjas agrícolas, tema que es muy polémico, porque también se crean las primeras propiedades privadas, según algunos, que es un tema largo, pero también muy interesante de analizar. ¿Qué es lo que se resuelve? Una vez más se resuelve el problema del alimento. Y cuando nosotros cuando las sociedades, las civilizaciones han entrado en crisis, la principal causa de las grandes revoluciones y de dominio y territorial y todo eso, tiene que ver con el alimento. Entonces, cuando nosotros a eso le sumamos catástrofes como enfriamiento, calentamiento o lo que sea que tiene que ver con el cambio climático o no climático, donde nos pega directamente es en la alimentación. Entonces, cuando tú pones la tesis de que qué pasaría si una semana, yo la agrandaría un poco más para hacerlo más catastrófico, digamos. Y diría, ¿qué pasaría si un mes Santiago o Chile se queda sin agua y sin luz? Cuando todo funciona en base a la electricidad hoy día. Todo. Entonces, ¿qué significaría eso? Y aquí viene mi tesis. Es que todo lo que nosotros llamamos cultura, valores, principios, no son más que maquillajes porque llegado el momento de la sobrevivencia, somos lejos capaz de sacar lo peor de nosotros. Basta ver hechos como el que tú estabas mencionando de Concepción y salía la gente con escopeta a defender ya no el terremoto y la réplica, sino que no nos venían a quitar o a saquear sus casas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no lo vimos solamente en personas pobres que no tenían que... No, lo vimos no vamos a mencionar instituciones, pero lo vimos que se producían saqueos o robos a supermercados. Entonces, lo interesante que me parece a mí, cuando las circunstancias, por llamarlo de alguna manera, pescando un poco, tengo que hacer yo soy yo mis circunstancias, de alguna manera pescándolo, cuando las circunstancias son profundamente adversas, nuestro modo de sobrevivir es sacar lo peor de nosotros, entendido por lo peor de nosotros, el desprecio por la vida del otro a cambio de yo poder sobrevivir y supuestamente mi entorno familiar. Entonces, lo que me interesa a mí decir es que esto que llamamos cultura, valores, principios y todas estas cosas, son capaces de sobrevivir y practicarlos cada uno de nosotros en la medida que tengamos una cierta estabilidad económica, alimenticia y todo eso. Pero en el momento que cambian las circunstancias y se vuelven catastróficas, la convivencia en la sociedad y desde nosotros mismos probablemente caeríamos en un estado absolutamente primitivo, de lo más primitivo de lo primitivo. ¿Y cómo estos años de civilización nos juegan a favor en este primitivismo? ¿Cómo estos años de civilización, cómo nuestro ADN no nos ha hecho cambiar nada, no somos distintos? No, porque lamentablemente nuestra evolución tiene límite. Acuérdate de lo que dice tu profesor Maturana, determinismo estructural. El cambio está definido inicialmente por las características de esa estructura. Entonces, tú puedes crear una especie de actividad epigenética que te haga ser un poco mejor en tal o cual cosa, que es lo que han estado viendo los genetistas hace 30 años, pero no me van a salir alas. El modelo de Sergio no permite eso ya.
Entonces tenemos un límite, por eso en ese sentido el transhumanismo se ha metido tan fuerte, porque decir, a ver qué pasa si podemos rediseñar y podemos ser medio humano, medio vaca, medio, no sé, pues medio chimpancé, lo que usted quiera. Entonces, llegamos a un límite y lamentablemente ese límite no nos hace capaces de poder trascender estas necesidades. Ejemplo, no sé si usted, quizá a ti, Julio, que no sé si alguna vez te ha tocado, sé que trabajas en reality, alguna vez a mí también, no sé si alguna vez has visto este reality, te ha tocado trabajar de la Isla de los Sobrevivientes. Claro. En la Isla de los Sobrevivientes, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes comida asegurada, como nosotros tenemos, voy a un supermercado, voy a un almacén, 16 horas del día estás pensando en cómo mantener tus necesidades calóricas. Entonces el foco de atención de los seres humanos antiguamente, antes de las civilizaciones, era durante 2/3 del día ver cómo puedo sostener mi necesidad del día de comida para no caer en inanición. Y los que, por ejemplo, hacemos ayuno y cosas, tú sabes que después de una cierta cantidad de horas te pasan cosas psicológicas y físicas con el hambre. Entonces, ponte tú en la situación de que durante ya un mes tu experiencia principal y foco es pensar 16 horas en el día en cómo alimentarte, porque ya no es un otorgado como ha sido hasta ahora para muchas personas. No para todas, pero para muchas personas. Entonces, obviamente, tu foco cambia y de ahí la escala de valores es diferente, porque si ese es tu foco, chuta, robar y la Carta de los Derechos Humanos. Claro, con lo que dice Mauricio, puede que se empiecen a trastocar, pero la gente ni siquiera se dé cuenta. Claro. Es un paso natural. Un paso natural. Y la persona decir, como hablaba Néstor Ortega y Gasset, digamos, soy un poco en mis circunstancias, muy social ahí, digamos. Bueno, en ese minuto me va a determinar con lo que la masa hace. Todos están saqueando, ¿por qué no va a saquear yo? No, es que era malo hace un mes atrás, eso era considerado un delito. Eso fue hecho, nos duró a nosotros 3 días. Entonces lo que traumatiza a los penquistas, en cierta manera, y a todo Chile, es descubrir que bajo un pequeño cambio de circunstancias, mi vecino puede ser otra persona de la cual yo no puedo predecir su comportamiento, porque hasta ahora yo puedo predecir el comportamiento de todos los que están acá y probablemente de todos los que están en las casas. Pero bajo esas circunstancias ya no son predecibles. Y eventualmente eso me pone en un nivel de riesgo en el cual no sé si estoy dispuesto a lidiar. Y la mayoría de las personas, ¿qué va a hacer? Naturalmente tratar de ser autosustentable y arrancar de la ciudad. Yo recomiendo, si hay un cataclismo, primero que tiene que hacer es salir de aquí. Si donde va a estar más, ¿qué es peor? ¿Un volcán o tener 7.999.000 personas que están en un estado confusional y con hambre? Creo que el volcán es un poquito menos, es más condescendiente. Menos peligroso. Menos peligroso. Mira, es un tema... es un tema extraordinariamente interesante, encuentro yo. No es por contarlo ni por vanagloriarme, sino que este tema lo conversé con don Humberto Maturana. Lo conversamos. Su tesis, para decir en términos simples, la biología del amor tiene que ver con que nos hacemos amorosos y le copia un poco a otros pensadores con respecto a que la sociedad nos transforma en seres no amorosos. Yo esa tesis no la comparto. Yo se la dije y la conversamos, no la comparto. Y no la comparto no porque se me antoja no compartirla. Cuando ya lo he contado, y no está de más contarlo de nuevo, que tiene que ver cuando yo te digo, volvemos a lo primitivo, y lo digo no peyorativamente. Yo tuve la oportunidad, y lo he dicho, tuve la oportunidad de vivir un mes durante un mes en una tribu de aborígenes que eran caníbales. O sea, no cualquier persona ha tenido esta oportunidad que tuve yo, que fue maravilloso, un estudio de campo extraordinario. No lo voy a explicar todo acá, pero voy a sintetizarlo. Entonces yo me di cuenta que con muchas teorías que suenan muy bonitas, en la práctica no son reales. Y cuando digo no son reales, no son reales. Yo observaba estos caníbales, primero, cómo se comportaban entre ellos, cómo se comportaban y el dominio que tenía el cacique sobre el resto. O sea, esa tesis de que cuando vivíamos en comunidades chicas, primitivas, éramos todos hermanos, nos abrazábamos, si cazábamos un conejo, el conejo se partía en partes iguales, todo eso es mentira.
Fue una de las primeras cosas que yo descubrí porque el cacique se comía hasta que se saciaba y de lo que quedaba para nosotros que era el resto. Lo estoy poniendo así en términos absolutamente gráficos. Lo otro que descubrí, que ellos, estos aborígenes, estos caníbales, vivían en constante disputa, comillas, guerra, en su precariedad, con otras tribus de aborígenes. Y entonces este ser primitivo, cuando yo te digo este ser primitivo y carnívoro, caníbal, estamos hablando del origen del humano. Suena muy romántico esto de hablar de el origen del humano, éramos seres humanos y entonces nos abrazábamos y nos cuidábamos. Eso en la práctica no era así. Éramos seres salvajes y no éramos seres justamente amorosos. Bueno, teníamos esa discusión con Humberto Maturana, que él lo veía desde la biología, pero yo no lo veía desde un escritorio ni de un laboratorio, lo veía desde la experiencia práctica que yo había tenido. Entonces, muchas teorías que se escriben en escritorios grandes intelectuales que han postulado esta tesis, no es Humberto Maturana el único que ha postulado, que los seres humanos somos seres amorosos y que la sociedad nos va corrompiendo. Yo digo, no es así. No es así. Yo creo que lo primitivo, el ser que llevamos más dentro de nosotros mismos, es un ser primitivo. Entonces, ¿cuándo se despierta este ser primitivo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se despierta? Cuando las circunstancias lo ameritan. Dame solo un segundito, volvemos al tiro, Sergio, vamos con Plisi. Bueno, vemos países con tanta tecnología y vemos también países tan precarios, ¿no es cierto? Vemos estas altas temperaturas en el mundo, vemos estas inundaciones y claro, estamos preparados como especie quizás para soportarlo. Uno lo ve complejo, lo ve difícil, ¿no? Lo ve con cierto temor. Y por otro lado vemos el tema de la inteligencia artificial, vemos del otro lado el manejo de los datos, vemos del otro lado de que prácticamente es muy difícil tener hoy día algo que sea tuyo, ¿no es cierto? Estamos como en medio de la nube, digamos. Sí. Nuestra información. Sí, ahí, bueno, solo para... En general lo que plantea, claro, Mauricio tiene un poco que ver con lo que ya sabemos de don Humberto, muy sacada de Rousseau, Sí, buen claro. salvaje. Solamente recordarle a la gente que encuentre que es súper bueno, es bueno saber al autor y a la obra. La obra de Rousseau, bueno, él no viajó como tú a conocer a esas personas. De ahí se basan muchas ideologías y utopías. Pero también hay que recordar que Rousseau tuvo 5 hijos de los cuales ni siquiera conoció. Ni siquiera, digamos, se hizo cargo de ninguno de ellos. Entonces también hay que un poco ver también el autor para hacer un... No necesariamente, no siempre así, pero es bueno saber de dónde viene. Entonces concuerdo completamente contigo de que ese salvajismo inicial existía. Quizás en matices, quizás no todos eran como estas personas que tú nos contabas, caníbales, pero hay algo de eso en el principio de los tiempos. Ahora, de lo otro que me hablaste, a mí me da mucha vuelta, ¿sabes por qué? De hecho, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Escuché que Guido Girardi había hablado de esta cuestión. Sí. De hecho, quería hacer una cuestión por Instagram hablando de esto. Mira, normalmente es malo hablar con nombre y apellido de las personas, pero lo emplazo directamente y creo que él es una persona desinformada, utilitarista y que busca pantalla a partir de cosas de las cuales no tiene buen conocimiento. Me explico. La herramienta a la cual está criticando se llama Emotive Insight. Yo hace al menos unos 8 años atrás compré 3 electroencefalogramas de esa marca. No tengo ningún beneficio por parte de ellos ni nada, los compré por una subasta internacional. Entonces, conozco los modelos. El actual, el que está hablando Guido Girardi, se llama Emotive Insight. ¿Qué es? Es una diadema que tiene 5 canales de electroencefalograma y 2 referencias, que ve zonas como la mollera, el vértex y un par de áreas frontales y occipitales también, y que lee la actividad electroencefalográfica de una manera bastante penca, si lo quiero decir, porque la conductividad cuando un electrodo es seco es más mala que cuando un electrodo tiene gel, como el que tenía yo, que era el Emotive Epoch, que parecía como una araña encima de la cabeza de la gente. Entonces, ¿por qué digo que es desinformado? Porque primero hay que saber cómo funciona un electroencefalograma para ver cuáles son sus límites. Un electroencefalograma sí puede medir tu actividad cerebral y también puede
Si yo pienso en un limón, por ejemplo, o en este Yoda chiquitito, y tengo un patrón cerebral, el electro puede reconocer cuando yo esté de nuevo pensando en este porque tiene una firma cerebral, es cierto. Pero no lee mis pensamientos. Si ahora estoy pensando en una albacora, no lo va a ver, ¿cachai? Sirve para algún tipo de reconocimiento. Entonces, sí, esta tecnología se está utilizando para neuromarketing. Electroencefalogramas que midan la actividad en tiempo real y que puedan de alguna manera extraer o hacer hipótesis respecto a qué tipo de emoción tiene la persona en el momento. Pero de ahí hacer una ley y decir que básicamente nos están leyendo el pensamiento, bla, 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 no hay ningún fundamento. Entonces yo no sé siquiera si el sujeto ha tenido en su cabeza uno de estos equipos. Creo que aquí es tener un poquito de pantalla. Y de hecho yo veo otro elemento detrás que no lo inventé, lo vi en un canal de YouTube que obviamente no es la mejor fuente del mundo, pero hay mucha gente que está queriendo legislar en contra de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Sam Altman, que es uno de los padres de este asunto, y Elon Musk. Y la hipótesis que se lanza este tipo me parece bien interesante. Me dice, ¿sabes que ellos quieren legislar? No porque tengan miedo que la inteligencia artificial quiera destruirnos a todos. Es porque ellos quieren tener licencias para que las personas que ellos escojan o las compañías que ellos escojan puedan tener el derecho de propiedad de hacer cerebros artificiales. Entonces, si Sergio o Mauricio hacen algo, tienen que pedirle derecho al país o pedirle autorización al país o a cierta industria para lanzar su producto, aunque tengan la capacidad técnica de hacerlo. Y con eso generamos monopolios en un nuevo campo. Claro. Pero insisto, la idea de que a través de una diadema pueda leer tu pensamiento es una idea drástica. Hay elementos ahí, pero la tecnología no está pensada para eso, está pensada para algo un poco más acotado. Análisis de marketing de una persona que está frente a un producto, podría servir hasta cierto punto para analizar, pero insisto, aparte, la tecnología es tan primitiva que tú puedes hasta cerrar los ojos y te va a dar otras señales el electro. Entonces creo que él ni siquiera lo ha usado. Insisto, si algún día quiere hacer un debate, lo invito a que vea el equipo antes de hablar. Y antes, obviamente, de legislar, po. Porque puso una industria con nombre y apellido. Insisto, no tengo nada que ver con esta industria, que de hecho creo que la tal Lee es la gerenta general de esta startup. Ni siquiera es útil para hacer electroencefalograma ni el clínico. De hecho, esos tres los boté, los puedo regalar si quieren. No sirven para nada. Tienen súper mal soporte de software también. Oye, poniendo un poco la pelota en el piso, siempre desde que lo entendí, lo repito tantas veces como sea necesario. Yo concuerdo en que se viene tiempo difícil y eso que yo me considero una persona optimista, pero ser optimista no significa no ser realista. Pienso que vienen tiempos difíciles en términos generales a nivel global, mundial, en lo económico, en guerras, lo estamos viendo. Hay muchos signos y síntomas que nos indican que vamos por un camino pedregoso, más bien decadente que ascendente. Y cuando digo esto y pongo la pelota en el piso, me digo a mí mismo primero: Mauricio, estás vivo, estás sano, este es el momento de vivir. No tengo idea lo que va a pasar a futuro. Puedo tener un pronóstico, pero no tengo una certeza. Y cuando yo pienso así, y le digo a la gente, es que, por Dios, ¿cómo nos hacemos problemas y deterioramos nuestra calidad de vida por cosas insignificantes? Insignificantes. Por una toalla que tiraste, porque te metaste un roce en un auto y eres capaz de agarrar a palo, incluso. O sea, ¿qué está pasando? O sea, si ante situaciones mínimas, porque lo que nosotros estamos planteando es una cosa catastrófica, o sea, terremotos, calentamientos, Uruguay se está quedando sin agua, África, hablamos poco de África, pero está pasando más o menos lo mismo. O sea, hay un problema complejo mundial y súmale a eso que la población sigue creciendo exponencialmente. O sea, ya no es un problema que podamos resolver entre unos pocos. Esto es un problema que se nos escapa. Entonces, cuando yo veo todas esas cosas, ¿qué reflexión puedo hacerme y sugerirle a la gente que nos está viendo y todo? Voy a decir una palabra que no acostumbro decir. No nos hagamos problemas por estupideces. Y voy a decir más drástico, por huevadas en la vida.
y nos vivimos haciendo problemas que no existen, problemas que nunca van a llegar, y cuando los tengamos los problemas, enfoquémonos no en el problema, enfoquémonos en la solución del problema y aprendamos necesariamente a mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales. Y esto no es un verso poético ni nada. Por eso es que siempre he dicho, el camino del humanismo es el camino, el único camino que nos puede llevar, incluso con catástrofe, al menos a mitigar lo que podría agravar mucho si todo y cada uno de estos 8.000 millones de seres humanos que existen aproximadamente hoy día en el mundo, aparece el caníbal o aparece el primitivo de este al cual yo me estaba Pero aprovechando refiriendo. que dijiste eso, somos muchos 8.000, ¿o no? Mira, ¿Cómo? según la ecuación Hay comida hecha... para todos, ¿no? Por ejemplo. Es que eso es súper debatible dependiendo de tu ideología, me explico. El Club de Roma, este grupo que está asociado con tantas cuestiones, incluyendo el Foro Económico Mundial, generó este Mundo 3, creo que se llama, que era una simulación computacional. Forrester estaba metido también, tipo del MIT, y decía, mira, como para el 2020, si tomamos la cantidad de petróleo, la cantidad de alimentos, el clima, como llegando a esta cantidad de seres humanos, la Tierra va a empezar a ser un caos y se va a destruir todo y vamos a llegar básicamente a la extinción humana. Hay algo de eso, pero también Al Gore nos dijo el 2008 que todos los glaciares iban a estar derretidos, po. ¿No se acuerdan? La gente tiene mala memoria. Una verdad incómoda. Y Al Gore salía hablando y DiCaprio y todo, van a quemar. Bueno, y yo veo, y de hecho los glaciares están funcionando ahí, digamos. Entonces, va a depender mucho de tu ideología. Hay ciertas ideologías sociales que plantean de que tenemos que tener menos gente en el planeta. Y están muy, muy obsesionadas con eso. Y creo que en parte refleja más las expectativas de esas personas, más que si objetivamente podemos aguantar 8.000, 16.000 o 20 y tantos mil. Tiene mucho que ver con la concepción que tienen respecto a la organización social humana. Y hay otro grupo de personas que ni siquiera les importa y van para adelante. Ahora me pregunta, y Peterson habla de esto, nuestro colega canadiense. Ok, ¿por qué tenemos que dejar que un grupo de personas supuestos intelectuales como el Club de Roma o el Foro Económico Mundial tienen que decir cuántos de nosotros tenemos que ser? ¿Quiénes tienen que contaminar o no? ¿Y cómo debe cada uno vivir sus vidas? ¿Y cuánto tiempo? ¿Quién define qué es la persona apropiada para dar esos estándares? La inteligencia artificial, el Klaus Schwab, por darte un ejemplo, ¿me entiendes? ¿Quién? ¿El señor Musk? No sé. Entonces, por ahí, siempre he tenido yo la idea de que también hay un poquito de un pánico creado para generar las condiciones para decir, ok, nosotros somos las mentes inteligentes, somos los técnicos, así que nosotros vamos a decir cuántos hay y cómo hay. Mucho de lo que pasó con el tema del 2020 al 2023 con la pandemia tiene que ver con esa ingeniería social. Oigan, si este año todavía hay gente que está súper enferma y no tenemos la ingeniería social de hace 2 años atrás. Entonces, siento que un grupo de personas siente que tiene más capacidad que nosotros para decir qué comemos, dónde comemos, cómo nos amamos, dónde vamos a estar y si podemos salir o no. La ciudad de los 15 minutos que partieron en Europa, por ejemplo en Oxford, son ejemplo de eso. Y ese tipo de gente no me agrada, porque creo que tiene un complejo de superioridad que nos indica qué es lo que nosotros debemos hacer y qué no. Y yo no sé si tienen superioridad moral, técnica o intelectual para decidir eso, o si realmente saben, porque estos modelos, insisto, requieren variables de simulación que implican supuestos que ellos mismos ponen. Entonces, esa idea de que podemos aguantar tantos miles, eso va a depender de cada modelo, de cada simulación, de cada universidad, de cada especialista. Mira, déjame darme un gusto pequeño, muy sutil, que tiene relación con lo que estamos pensando, pero yo lo voy a aterrizar ya a lo máximo. Me toca convivir con campesinos. Yo muchas veces he dicho que la gran filosofía, la más sabia de todas las filosofías, es la filosofía del campesino. Y aquí nosotros hablamos del guaso, del campesino, como de manera peyorativa, como el ignorante, como no el intelectual, como si el intelectual fuera el que va a resolver los problemas. En Chile tenemos cientos de miles de pequeños agricultores, que en el Maule y todo lo pasaron pésimo. Un saludo para ellos, fraternal. Pero hay otras zonas, como Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, hay otras zonas que hemos tenido problemas de sequía y todo eso. Y yo veo a los campesinos, que es gente muy humilde. No confundir la palabra humildad con pobreza, por favor.
Son dos cosas distintas. Estoy hablando de gente humilde. Es gente muy sencilla, muy bonachona, muy buenas personas, muy generosas y que todos los días se sacrifican, pero muchísimo, para tener la lechuga y todo, y que nosotros vamos al supermercado, a la feria, a comprar. Si no fuera por esas personas, si no fuera por esas cientos de miles de campesinos que tenemos a lo largo de Chile, con pequeñas granjas agrícolas, Chile no podría existir, no tendríamos el alimento. De una cosa tan básica, lo que te estoy diciendo, que podemos tener puentes, grandes edificios, tecnología, inteligencia artificial y todo. Pero somos mucho más básicos de eso, dependemos de la lechuga, de la hortaliza, de la fruta, de todo eso, porque de eso nos alimentamos. Así que quería darme un gusto y mandarle un saludo grande a los cientos de miles de campesinos y sus familias que nos abastecen cada día para que nosotros podamos alimentarnos y no darle las gracias como corresponde. Fíjate que, bueno, eso pasa, volver un poquito a esa esencia, es bien interesante, ¿ah? Como que la gente nos hemos acostumbrado a trabajar en una especialidad y alimentarnos a través de la compra. Que nos paguen por lo que es nuestra especialidad y después nosotros, con esas monedas, ¿no es cierto?, trasladarla a un centro comercial y tener lechugas, tener todo, antes que los viejos lo iban a buscar al patio, ¿no es cierto? O un pollo ahí, para su buena cazuela. O sea, tenían toda la mano, o sea, podían sobrevivir el mes a mes sin tener que ir a un supermercado, sin tener que hacer intercambio. No sé, eran autónomos, ¿no? Se ha perdido esa autonomía, es bien loco, porque tienes tanto progreso, entre comillas, te sientes tan autónomo, te sientes tan independiente, crees que puedes tener la vida en un computador. Yo aquí puedo estar, no sé, 10 años trabajando en mi casa. Mentira, te cortan la cadena de alimentación y ya... Corto todo, tirado la cadena. Te tiran la cadena al tiro. O sea, esa es una falsa... Sí. El que sí era independiente era el señor del campo. El que sí era autónomo era el señor que no tenía un teléfono, no tenía un computador, no tenía nada, no tenía nada. Pero sí el hombre se levantaba en la mañana, sacaba unos huevos, se lo hacía, comía, hacía lo que tenía que hacer, ordenaba, limpiaba. Pum. ¿Me permites contar, Sergio, una pequeña anécdota simple, cotidiana, porque mi tesis es que la vida acontece y se vive en lo cotidiano? No voy a dar nombre. Estaba con una amiga con dos niños chicos. Te estoy hablando una de 5 y el otro de 3. Había que pedir comida. Y el papá, en buena onda, ya niños, pidamos. Y cada uno empezaba a pedir desde la entrada, la postre, ¿no? Pero este tiene que ser sin gluten. Y yo lo observaba, que vengo de la generación donde lo que se ponía en la mesa era lo que se comía. Nunca nadie te preguntó si era intolerante a la lactosa. Nunca, esa nadie... pregunta no está en el manual, digamos, ¿no? Y entonces yo observaba y decía, por Dios que ha cambiado para bien y para mal el mundo. Para bien y para mal el mundo. Entonces yo, obviamente que no lo dije, porque no voy a ser imprudente, observé esta situación, que tiene estrecha relación con lo que estamos hablando, pero bien aterrizado. Yo decía, estos niños en tiempos de carestía, ¿de qué se van a alimentar? Si te aseguro que a ninguno se le ocurrió porotos con rienda ni hablar de cazuela, sino que tenía que ser el yogur tanto, con la marca tanto, con el queso tanto, que el queso de cabra, pero el queso de cabra tiene que traer tal miel. Era una cosa de un nivel de sofisticación de niños chicos, avalado por el padre, y hicieron el pedido y a la media hora llegó todo lo que habían pedido. Entonces yo decía, me pensaba yo solo calladito, para no ser imprudente, yo decía, de lo mismo que estamos conversando, ¿qué será de estos niños si el día de mañana pasa una catástrofe alimenticia, o de lo que estamos conversando, si no saben distinguir un camello de una cucaracha? O sea, viven tan alejados de la naturaleza, nos hemos alejado tanto de la naturaleza, donde niños que pasan todo el día con internet, donde no tienen calle, la calle que tuvimos nosotros, no sé cuánta calle tienes tú. Me refiero a la calle, al vivir, al compartir con el campesino, al saber sembrar una lechuga, al saber que los tomates primero se hacen con almácigo y después se ponen en cierta zona y que hay que cubrirlo porque la helada... O sea, te estoy hablando de una cultura de la sobrevivencia. Probablemente quienes van a sobrevivir son los que saben del manejo y de la producción de la tierra. Pero ¿cuántos son esos en este país?
a excepción de estos cientos o miles de campesinos, pero ¿cuántos somos? Cerca de 20 millones. Yo te aseguro que 19 millones no tienen idea de cómo Por eso cómo todo se sembrar hace una en papa. serie, pues, todo se hace en serie, todo. Cosas tan simples. La alimentación, ¿no es cierto?, finalmente matriz o más básica industrial. Ahora, hay que acuérdense también, eso tiene que ver un poco, en breve, porque sé que quizás queda poco tiempo, con la configuración de nuestra sociedad. Nosotros estamos empezando a hacer una especie de híbrido entre la sociedad del resto de los mamíferos, incluyendo chimpancés, y la sociedad de los insectos, pues, eusociales, como le llaman. Wilson creo que le llamaba así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sociedad insectoide es mucho más dependiente de estas castas de la colmena. Claro. Porque, por ejemplo, ¿quién tiene más? ¿El campesino o el profesional promedio? En términos de tierra y en términos sobre todo de sobreendeudamiento. El nivel de sobreendeudamiento que viven las personas en parte se relaciona con todo esto que hemos hablado. Ya están totalmente disociados de lo que ellos realmente pueden hacer. Porque un número te indica, y un número más encima a crédito te indica que tú puedes hacer mucho más de lo que realmente puedes. En cambio ahí, en tu patio, en tu chacra, está claro lo que tú puedes y lo que no puedes hacer. Entonces hay una capacidad, un criterio, como tú planteas, un aterrizaje al criterio mucho más pristino, mucho más claro. En cambio, el ciudadano de este lugar, bueno, puede tener una línea de crédito de 600, de 1 millón, de 3, de no sé cuánto, y vive con algo que no existe, de cosas que no tiene y que nunca ha cosechado. Y puede tener casas que aún no puede tener. Y así sucesivamente. Y vive una vida relacionada con todos estos números y estas cualidades pluripotenciales y realmente no apropiadas a su naturaleza. Nuevamente, don Ortega Gasset, de que el humano actual de su época, o sea, hace 100 años atrás, era una persona que se creía mucho más, como dirían los jóvenes, mucho más bacán de lo que es, porque realmente todos esos grandes avances habían sido logrados por sacrificios de otras generaciones, mucho más capaces que él o ella. Sin duda. Y que era una persona mediocre, y más encima mediocre y soberbia. Sin duda. Incapaz de entender de que lo que tenía era mucho más de lo que merecía. Sí, muy interesante. Y creo que eso es parte del problema de nuestra sociedad actual, bastante grave. De hecho, solamente menciono esto. Tú y yo hemos visto, Mauricio, el fenómeno de las demencias. En el fenómeno de las demencias, el lóbulo frontal se deteriora, entre otras áreas, y las personas pierden decoro de su aseo, su organización mental, su lenguaje. Yo creo que tal como el individuo genera fenómenos de demencia en una etapa senil, yo creo que las sociedades generan senilidad y generan síntomas parecidos. Interesante. Y siento que ahora estoy viendo, por ejemplo, tanto como viejitos, estoy viendo jovencitos, viejitos. Como si nuestra sociedad estuviera senil. Mira la Plaza Italia, mira el obelisco en Argentina. Están sucios, están deterioradísimos. Es como que la ciudad entera empezara a estar en etapas de deterioro progresivo y sin memoria. La gente ni se acuerda cómo era esta ciudad hace 5 años. La gente no se acuerda en Argentina cómo era su ciudad hace 5 años atrás tampoco. Tú eres un amante de Buenos Aires, tú te has dado cuenta de eso. Lo hablaba el fin de semana con un amigo, con el Pato, a quien lo saludo. Entonces, chuta, somos amnésicos y deteriorados y sin motivación. Es una sociedad senil. Todos, no importa la edad. Entonces siento que estos son todo lo que hemos hablado, son los síntomas de un ocaso de una civilización. Espero que no, espero que se rejuvenezca y renazca, pero hay detalles ahí. Todas las culturas lo han tenido. Roma, Egipto, Grecia. ¿Qué estamos haciendo para que se regenere, digamos? Yo creo que poco. Por eso te digo, Sí. eso también es interesante. ¿Qué estamos haciendo? Porque son unos pocos los que están en otra, digamos, ¿no? Es que yo creo que hay que predicar con el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para barrer, para entusiasmar, para hacer cosas que traten de dar vitalidad a esta comunidad? Aunque sea muy pequeño, yo, Julio César, y a todo el equipo que trabaja, y a Sergio, un gran aporte, de corazón les doy las gracias. Porque mucha gente nos escribe o me escribe que son estos los programas que faltan, y yo siempre les digo, estos programas no dan rating porque son para un nicho, a pesar que son miles las personas que nos ven y que les mandan saludos a mí en la calle, yo que suelo andar por la calle, y que les mandan saludos
bueno, a Sergio muchísimo, a ti también, y valoro este tipo de programa, porque lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo lo que tú te preguntas, ¿qué hacemos? Bueno, yo no tengo la solución, Sergio, tú, todo este equipo, ¿qué más podemos hacer? Sentarnos a conversar y poner temas de conversación que hagan a las personas reflexionar y planteárselo, y entre ellos conversarlo también. Entonces, hacemos un efecto multiplicador que tiene que ver con la conversación, con poner temas de conversación. Se pueden conversar ciertas cosas que tengan un poquito, o sea, aquí no nos sentamos a dictar cátedra ni a decir a la gente lo que tiene que hacer y no hacer. Nos sentamos a conversar e intercambiar opiniones, y que le dan un cierto nivel y que la gente lo agradece, la gente que lo ve lo agradece, pero muchísimo. La experiencia por que eso tengo hoy yo en día la calle... hicimos el programa más largo. Y nos han mandado mails, nos escriben también de otros países, que me llama mucho la atención, Sí. de Argentina, de Sí. México, de Colombia, de Perú, Sí. que ven los videos que subimos en YouTube. ahí también le agradecemos a Chelipe y todo. Para despedirme, solo una pregunta le hago a cada uno. Si hubiese un incendio en tu casa y tuvieras 60 segundos para sacar algo, ¿sabes lo que sacarías? Yo iría a sacar algo que no puedo sacar porque es muy grande. Una máquina. ¿Tú sabes lo que sacarías? Sí, mis perritos, lo primero que salvo. Se lo pregunto a usted en la casa, para que quede tarea para la casa. Nos vemos mañana.